Hermanos, buenos días. Me da gusto saludarles nuevamente y ofrezco disculpas por no haber estado con ustedes los días anteriores por una falla técnica, pero ahora nuevamente estamos para compartir este tiempo con Dios de este día 5 de julio del 2013, el cual vamos a reflexionar sobre el tema Hagamos discípulos. Y antes de dar lectura al pasaje donde se basa esta reflexión, que es el libro de los Hechos, capítulo 11, de los versículos 19 al 30, les invito a que oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de nuevamente, Señor, poder compartir esta reflexión de tu palabra con todos nuestros hermanos y amigos. Padre, como lo hemos venido pidiendo, habla a nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz, que a través de esta palabra tú traigas ánimo, aliento, para seguir cumpliendo la gran comisión que nos has encomendado. Ayúdanos, Padre, a entender esta palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos capítulo 11 de los versículos 19 al 30 dice de la siguiente manera: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios sigue difundiéndose, y ahora en la ciudad de Antioquía. Y damos gracias a Dios porque a través de los momentos críticos y difíciles que pasaba los discípulos, la iglesia en aquel entonces, después de la muerte de Esteban, surgió una persecución tremenda para todos los discípulos, los que habían creído en Jesucristo. Mas sin embargo, estos no desistieron y siguieron hacia adelante. Siguieron hacia adelante esparciendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios, mis hermanos, por lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios se divulga, se predica con denuedo, mucha gente viene al conocimiento de Dios. Y en este momento, mis hermanos, la palabra de Dios llega a Antioquía. Se quedaron sorprendidos cuando recibieron la noticia los discípulos allá en Jerusalén. Y ellos dijeron, ¿cómo? Si solamente la palabra se estaba difundiendo a los judíos y ahora está llegando a otras personas que no eran judías. La palabra de Dios es poderosa y Dios quiere que todo mundo sea alcanzado con el evangelio. Es por eso que vemos en estos versículos cómo la palabra de Dios, mis hermanos, no se detuvo. Las personas que creían, las personas que recibían el mensaje poderoso, no se podían quedar calladas. Estos hombres de Chipre y de Fenicia, cuando recibieron la palabra y llegan a Antioquía, empiezan a predicar con denuedo la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Y qué ejemplo nos dan ellos? ¿A que nada les detuvo? No les detuvo la clase social, no les detuvo la diferencia de razas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos detiene a nosotros ahora, iglesia, de poder predicar la palabra en todo rincón de este mundo, de este planeta? Tenemos que hacerlo. La comisión ya nos es dada. Muchos creerán
y muchos estarán predicando la palabra en diferentes idiomas, en diferentes países, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y estará llegando a muchos corazones, como lo estaba haciendo ahora en Antioquía. Muchos estaban creyendo, se estaban obrando grandes maravillas. La noticia llegó a Jerusalén y los discípulos dijeron, vamos a enviar a alguien. Y enviaron, mis hermanos, allá a Bernabé. Enviaron a Bernabé, a un hombre lleno del Espíritu Santo, preparado, un hombre que los discípulos tenían plenamente confianza, y le enviaron para que viera lo que estaba sucediendo allá. Bernabé, obedeciendo la orden, obedeciendo a lo que se le había asignado, él fue a Antioquía. Y verdaderamente cuando llegó, se dio cuenta que la gracia de Dios, que el poder de Dios se estaba manifestando en toda esta ciudad. Y muchos eran convertidos, muchos escucharon la palabra viva y eficaz, y sus vidas fueron grandemente transformadas por el poder de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El poder ver, mis hermanos, que la palabra llega a otras regiones remotas, a otras regiones difíciles, pero la palabra de Dios, hermanos, cumple su propósito cuando llega la vida a las personas. Son transformadas completamente, y esto era lo que estaba sucediendo en Antioquía. Bernabé quedó sorprendido y maravillado, y estuvo él hablándoles con denuedo también a que permanecieran fieles, firmes en el Señor, que así como habían recibido la palabra de Dios, ellos continuaran en ella, ellos siguieran en eso. Mas sin embargo, mis hermanos, Bernabé, que era un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo, él dijo, estos convertidos necesitan ser firmes en la palabra. Es por eso que en aquel tiempo él buscó a Saulo, fue a Tarso a buscar a Saulo para invitarle a que le acompañara, para ayudarle en el discipulado de toda esta gente. Dice que permanecieron 1 año en aquella región, hablando la palabra, discipulando a la gente que estaba creyendo en el Señor, hermanos, para que ellos siguieran y continuaran con la tarea que se les había encomendado. Un hombre o una persona que se convierte a Jesucristo se tiene que preparar como un discípulo del Señor para que Él siga predicando la palabra. Y hermanos, esto es lo que hoy en día tenemos que hacer. No tenemos que interesarnos solamente por los números, por una estadística de personas que puedan tomar una decisión por Cristo. Tenemos que también preocuparnos por su crecimiento, por su desarrollo espiritual, porque la situación que vivimos hoy en día está demandando de creyentes firmes y sólidos en la bendita palabra de Dios para que éstos cumplan con su misión también. Cerremos la puerta trasera de nuestras iglesias y enfoquémonos a ser discípulos para que puedan cumplir con los propósitos de nuestro Dios. Es una tarea ardua, es una tarea difícil, mas sin embargo no podemos detenernos en esto. Hagamos discípulos, compartamos la palabra, que la gente pueda conocer la Biblia, la palabra de Dios, para que pueda enfrentar toda situación que se presente de aquí en adelante, para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, una noticia triste y difícil, cuando llegan aquellos profetas, uno de ellos llamado Agabo, que les dice que iba a haber hambre en toda la tierra habitada. Y esto sucedió, como dice la palabra, en el tiempo de Claudio. Mas sin embargo, estos discípulos que habían creído, que habían agarrado la palabra de Dios, supieron que era el tiempo para poder actuar, para poderse unir, para poder hacer algo y mostrar misericordia por los necesitados. Es por eso que se prepararon para poder servir, para poder enviar algo a Jerusalén, para que aquellos que estaban en necesidad pudiesen tener un apoyo también de parte de los de Antioquía y de aquellas regiones donde se encontraban los discípulos del Señor. Cuando una persona, mis hermanos, se discipula y se prepara en base a la palabra de Dios, es una persona que estará dispuesta para servir en medio de toda circunstancia. Y nosotros como líderes y como pastores nos sentiremos felices y contentos porque los hermanos, la iglesia, la congregación se unirá para poder suplir las necesidades de otros que están en necesidad y mayormente a los de la familia de Dios. Hermanos, qué tremendo mensaje. La palabra de Dios tiene que difundirse. Y tenemos que abocarnos a ser discípulos para que mucha gente esté preparada y dispuesta para cumplir con la gran comisión. Esforcémonos
para hacer esto, mis hermanos, y tendremos iglesias fuertes, iglesias poderosas en la palabra de Dios, iglesias que estarán firmes en medio de las circunstancias, de las falsas creencias y doctrinas que en esta generación nos ha tocado vivir. Preparemos discípulos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, que ésta cumple el propósito en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra nos haga reflexionar y nos aboquemos en preparar discípulos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Me dio gusto nuevamente estar con todos ustedes. Que tengan un bonito fin de semana en sus congregaciones, que podamos alabar y glorificar al que vive y al que reina, y que muchas almas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Amén.